No. Hermanos, que Dios me les bendiga. Soy el pastor Lorenzo Flores. Y una vez más, hoy estoy aquí delante de ustedes. Ah, es un ministerio que tengo de parte de Dios para predicar en el YouTube. Y le tengo una buena noticia. Escucha todos los mensajes de los videos que tengo en el YouTube para que sepas que el significado de toda la Biblia y la entiendas. Para esto Dios me ha llamado y yo quiero lo que de gracia recibí, darlo de gracia. Y ese es mi labor en el Señor. Y voy a predicar un mensaje. Escucha palabra de Dios. Voy a orar para que Dios sea el que hable a través de su palabra y a través aquí de su siervo. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, yo me presento delante de ti en este momento, Padre, y vengo ante tu presencia en el dulce y precioso, poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Úngeme con tu Santo Espíritu, habla a través de este humilde siervo y tu palabra al mundo entero, Padre, y a tu pueblo, Señor, para que sean salvos, Padre, en el nombre santo de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. El mensaje que voy a predicar le voy a poner por título: ¿por qué no aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? Comenzando con la Biblia Casidro de Reina, en la King James. Gloria a Jesús. Y la primera porción bíblica que voy a leer se encuentra en Lucas. En Lucas capítulo 9, del versículo 28 en adelante. Te voy a leer esta porción bíblica. Y dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. La Biblia nos enseña en el libro de Éxodos que el profeta Moisés le dijo al pueblo de Israel: Dios nos va a levantar un profeta de medio de ustedes como yo, judío.
y a él oíd. Por eso aquí cuando Pedro intercede de hacer esta obra, el Padre vino en la nube y le dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es palabra de Dios. Y en esta hora yo te quiero presentar el panorama de la cómo pasó o qué fue para que este Dios Todopoderoso estuviera hablando en el monte de la transfiguración con el profeta Elías y el profeta Moisés. Déjame decirte que ahí ellos vinieron, el profeta Elías vino a entregar el ministerio de los profetas al Señor Jesucristo, y el profeta Moisés vino para entregarle la ley que había sido dada por Moisés, el profeta. Y hablaban de la partida del Señor Jesucristo que iba a tener en Jerusalén, de la crucifixión, el camino de la vía dolorosa a Golgota, donde iba a ser él crucificado. Y déjame decirte que en todos los profetas, en la ley y en los salmos está escrito que tenía que venir un libertador, el Mesías, el Rey de Israel. Mira, dice la Biblia que el ángel Gabriel vino y habló con María y le dijo, el ángel le dijo a María, dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Biblia que ahí la Biblia dice que cuando los ángeles vinieron a los pastores y le dijeron, hoy ha nacido un Salvador en la ciudad de David, en Belén, que se llama Cristo el Señor. En otras palabras, Cristo ya era Dios antes de que el mundo fuese hecho. Porque la Biblia dice en Juan que Cristo hizo el mundo y estuvo en el mundo aquí y el mundo no le conoció. Y dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Y dice, ya cuando el niño tenía 12 años, fue con sus padres a Jerusalén. Y dice que se quedó en Jerusalén 3 días. Y cuando lo hallaron con María y José, le dijo ella, ¿qué has hecho, hijo? Yo y tu padre te hemos buscado con angustia. Y mira lo que el Señor le respondió a ellos, a José y a María, en el capítulo 12 de Lucas, en el versículo 49. Les dijo, les dijo Jesús a José y a María, dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En otras palabras, el Señor Jesús, Jesucristo, porque ahora se llama Jesucristo, que era Cristo y le pusieron Jesús, se llama Jesucristo, el Señor. Dice la Biblia aquí en el libro de los Hebreos. Escucha lo que dice. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1,
de los Hebreos. Vamos a ver. Mira lo que dice. En el capítulo 1 de los Hebreos dice la Biblia, en el versículo 5, dice así, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. En otras palabras, la Trinidad del cielo ha existido desde el principio, antes del mundo que fuese hecho. Ha habido siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en ese tiempo se llamaba Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando lo engendró en María, fue hijo por segunda vez. Por eso dice aquí en el versículo 5, te lo voy a leer del capítulo 1 de Hebreos. En el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Aleluya. Esta es palabra de Dios. 2 veces papá. Por eso vemos en las escrituras que él siempre menciona a su papá. Y mira lo que dice en el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 7. Mira lo que dice. Ciertamente de los ángeles dicen, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre le llama a su Hijo Dios. ¿Por qué yo no le voy a llamar a Jesús Dios? Si nuestro Padre que está en los santos cielos le llama Dios. Por eso ve usted en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor le llama el mismo papá, le llama Dios a Jesús. Yo también le llamo Dios, porque Él es Dios. Si no fuese Dios, entonces no podría salvarnos, porque el único que puede salvar es Dios. Y si Cristo salvó, Él es Dios. Apocalipsis 14:13 dice que Juan, oyó una voz del cielo, Juan, que le dijo, Juan, escribe, bienaventurados de hoy en adelante los que mueren en el Señor. De hoy en adelante, 2020 años hace que el Señor fue crucificado. Toda esa gente que aceptó a Cristo hasta hoy, esa gente es la que se va a ir en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, el cual estamos esperando ahorita mismo. Por Jesús. Entonces, vemos que Cristo es Dios, ¿verdad? Como hemos visto, y el Salvador de nosotros. Y dice aquí, sigue hablándonos el Señor en todas las escrituras. Dice, en los negocios de mi Padre, está hablando ahorita en el Juan, en el versículo que acabo de leer, en Lucas, dice 49, dice, en los negocios de mi Padre, a es donde me conviene estar, gloria a Jesús. En otras palabras, Cristo fue enviado por el Padre a este mundo para comprar una iglesia con su sangre que derramó en la cruz del Calvario.
Y esa sangre está en nuestros cuerpos hasta el día de hoy, la que nos lava nuestros pecados. Y por eso tenemos nosotros el ADN de Cristo, la sangre de Jesús en nosotros. Porque dice el apóstol San Pedro que fuimos rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos llamamos hermanos. Y por eso Él no se avergüenza de llamarnos tampoco a nosotros hermanos. Porque Él vino a comprar un pueblo con un cuerpo humano. Él se llevó su propio cuerpo para el cielo. No vio corrupción. Murió y resucitó al tercer día. Murió para darnos vida y vida en abundancia. Y derramó su sangre para salvarnos, de lavar nuestros pecados. Y por esa razón nosotros sabemos a dónde vamos. Juan 14 dice que yo me voy, pero voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Entonces estamos esperando al Señor que venga por nosotros. Tenemos una esperanza. No tenemos que temer a que la pandemia y que me voy a morir y que no voy a poder resollar. Esas tribulaciones, esas desgracias, esas catástrofes, cosas que están pasando en el mundo, esos son para el pecador, al que ha rechazado a Jesús como su Salvador personal. Ese sí tiene peligro de que puede morir del COVID, que está pasando en el mundo ahorita, que están muriendo. Pero si tú vienes a Cristo, Él es más grande que el COVID. Él te libra de las manos del diablo que está haciendo esas cosas en este mundo. Está matando gente porque ya le faltan pocos días. Anímate, escucha el mensaje de Dios. Nosotros somos ministros del Señor y estamos aquí para enseñarte la palabra. Dice el profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntar cuál es la senda que debo de tomar. Porque hay muchos caminos. Todos quieren ir allá a la Nueva Jerusalén. Pero hay un problemita en promedio que no pueden. Porque Jesucristo es el camino y la Biblia es el mapa para llevarte al cielo, al tercer cielo, al paraíso. Nosotros somos aquí en este mundo peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en la Nueva Jerusalén, en el tercer cielo, a donde el Señor Jesús nos va a llevar en el rapto. Así que no somos de este mundo tampoco. Vivimos, pero no somos de aquí. Y mira lo que dice aquí, para los ministros, para las personas que predican la palabra, los que son usados por el Espíritu Santo de Cristo. Escucha la palabra de Dios. Hebreos 2, capítulo 2, y en el versículo 14. Escucha palabra de Dios. Así que por cuanto, dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también de carne y sangre, yo también participo de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Te lo voy a leer más clarito. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él lo destruyó el imperio, porque él es el imperio de la muerte. Y el versículo 13 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente, dice,
Toda la gente del mundo estaba sujeta a servidumbre, a ir con el maligno. Pero gracias a Cristo que se dio por sí mismo, se entregó para ser crucificado, para librarnos de ese imperio. Ahora somos libres. El Señor dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Pero te aconsejo que no hagas como Pilato, Poncio Pilato. Jesús le dijo, yo he venido para que conozcan la verdad. Y él dijo, ¿qué es verdad? La verdad estaba enfrente, él hablando con él y no lo conoció. Como muchos que les predicamos a Cristo y no quieren conocerlo. Pero allá ellos, Dios tenga misericordia. Dice Hebreos 2:15. Te voy a leer uno más y yo voy a leerte todo. 2:15 Hebreos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Y dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La Biblia dice, acabo de leerlo, Dios no socorrió a los ángeles que siguieron a Lucifer, a Satanás, que pecó contra Dios. Esos ángeles caídos no los aceptó para que predicasen la Biblia, sino que dice aquí, en Hebreos 2:16, dice, porque ciertamente no socorrió porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, porque Abraham, según la carne, es el padre de la fe de nosotros. Por medio de él, Dios le dijo, por medio de ti serán benditas todas las naciones, judíos, gentiles y todo. Dice, todas las naciones serán benditas por ti, por tu descendencia, dijo Abraham. Pues es nuestro padre Abraham en la carne, Jesús. Nosotros estamos llamados a predicar de este libro santo, el cual te estoy predicando en este momento, para que te salves y vengas a conocer la verdad de la Biblia. Bueno, dice el 17, por lo cual debía ser en todo semejante, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para vivir y ser misericordioso con los hermanos, con nosotros, Cristo con nosotros, y fiel sacerdote de lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Cristo en su persona, él era mitad divino y mitad humano por parte de María, porque él es hijo de Dios y es Dios. Él tomó el encarnar y ser un hombre como nosotros, pero sin pecado, para él ver cuánto se sufre en predicar el Evangelio, en vivir el Evangelio, en ser llamado a la salvación que nuestro Señor Jesucristo hizo la salvación en la cruz del Calvario. Por eso dice Hebreos 12:2, dice,
puesto los ojos en Jesús, el que es autor y consumador de nuestra fe. Él es el que se dio a sí mismo por ti y por mí para salvarnos. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y la Biblia registra que Él fue el primer hombre que ha resucitado de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso en el trono de nuestro Padre Celestial. Cuando resucitó le dijo a las mujeres: yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué dijo esto? Porque Jesús el Señor vino a comprar un pueblo con su sangre bendita y le llamó, como el Padre que está en los santos cielos es Padre de Jesús 2 veces. Cuando nació en María, encarnó, y Él tiene su Padre en los santos cielos. Y es también dijo: voy a ver mi Padre y vuestro Padre. Es Padre de nosotros, nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿será que el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Revelaciones? Búsquelo, no lo va a hallar. ¿Será que el Padre no existe? Seguro que existe. Jehová es el Padre. Jehová es el papá de Cristo Jesús, de Jesucristo. La única diferencia hay de que en el Antiguo Testamento la Biblia enseña que el ministerio de Jehová fue dado por medio de ángeles. Y todos los profetas decían: así dice Jehová. Todo el Antiguo Testamento, así dice Jehová. Era la profecía de la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahora vemos que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él dice en sus evangelios: de hoy en adelante los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y lo probó, porque Lázaro tenía 4 días de muerto y Él le habló y salió del sepulcro. Ahí demostró que los muertos oirían, aún los muertos oirían la voz del Hijo de Dios. Lo resucitó, pero volvió a morir. El único que está en los santos cielos con un cuerpo humano que se llevó de aquí, el primerito que resucitó de los muertos, se llama nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Mesías. Y allá nos está esperando. Y aquí mismo Él dice que nosotros somos ovejitas de su prado. Cuando tú vienes a Cristo, dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, el que estoy leyendo, el versículo 18, Hebreos 1:18, te lo dice: que los ángeles son espíritus y que son enviados aquí a la tierra al servicio tuyo y mío. Si eres un hijo de Dios, tienes ángeles del cielo que te cuidan día y noche, por donde quiera que vayas y andes. Sobre todo por eso nosotros acostumbramos, cuando vamos a salir de la casa, decimos: Señor, cuídanos a donde andemos el carro, y a nosotros donde quiera que andemos. Cuídanos, Señor. Ahí están esos ángeles a tu servicio para ayudarte, para librarte. Ya no es el ángel de Jehová como en el Antiguo Testamento. Ese era Cristo. El papel del ángel de Jehová era Cristo. Ahora cambió. Y la profecía era: así dice Jehová. Pero ahora en el Nuevo Testamento, después de Cristo, vemos en la iglesia de Antioquía, donde estaban los profetas y maestros orando. Allí habló el Espíritu Santo. Esta es la profecía. Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.
Así que la profecía ahora no es así, dice Jehová. Es así dice el Espíritu Santo. Esta es la verdadera profecía de Dios. Escucha, palabra de Dios. Para eso Dios me ha llamado. Para predicarte la verdad de la Biblia. Y no te dejes engañar. Porque yo te lo he comprobado con el libro santo que está aquí frente a mí, la Biblia. Aquí está. Aquí la tengo. Y aquí te estoy predicando. Para que sepas que la Biblia es la única arma para defenderte del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Cuando el Satanás le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. Él dijo, no con solo pan vivirá el hombre. Ahí le dio la cabeza a Satanás. Y le demostró el monte alto, toda la gloria del mundo. Y le dijo, te doy esto si tú me adoras a mí. Dijo, escrito está que al Señor tu Dios adorarás. Fíjese que es sinvergüenza Satanás. Si Cristo, que es Dios, le ofreció el mundo, a ti también te lo puede ofrecer y a mí. Pero aquí está la Biblia para que pelees contra de tu enemigo. Léela. Una versión bíblica dice, el Señor, escudriñar las Escrituras porque me parece que en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Lee la Biblia. No te dejes engañar. Si no la conoces, empieza con el Nuevo Testamento, más facilito para que entiendas. Yo te aconsejo en este día que estás oyendo palabra de Dios. Arrepiéntete. Acepta a Jesús. En esta hora, yo te voy a presentar otro cortito mensaje. Dice Juan 8. Rapidito ya, para que se está yendo el tiempo. Dice Juan 8. Mira lo que dice. Cuando uno se fue todos se fueron a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Es San Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino, se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran a preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado, arroje la primera piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por conciencia, se iban de uno a uno. Y quedó Jesús solo y la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Ninguno te condenó. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Déjeme decirle que el Señor escribía en tierra. Ya voy a terminar. Mire lo que escribía. Ahorita lo voy a decir. (17) Es Isaías. En Isaías capítulo 17. Y en el versículo... Oh, Señor. Aquí lo tenía.
que yo lo tenía doblado, mija. Ahí está. Perdón. El Señor escribió en tierra y ellos, y le digo, el que esté sin pecado arroje la primera piedra sobre ella. Y nadie la pudo hacerlo porque el Señor estaba escribiendo en tierra. Y aquí está en Jeremías. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Aquí está lo que escribía el Señor con el dedo en el templo de Jerusalén, cuando fueron los sacerdotes, los fariseos, a llevar a la mujer que llevaban acusándola de adulterio. Aquí está lo que escribía el Señor Jesús. Dice así: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejaron serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová el manantial de vida. Eso es lo que el Señor escribió en el polvo, en el templo de Jerusalén, los nombres de ellos, porque habían rechazado al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no lo recibieron y sus nombres fueron escritos en el polvo. Y ahí se encontró la ley y la gracia. Por eso el Señor Jesucristo perdonó a esta mujer, porque Él tenía el perdón para ella. Él tenía la autoridad para salvarla de las manos de ellos, porque en los nombres de ellos ahí se cumplió esa profecía de Jeremías, que tenían que ser sus nombres de ellos escritos en el polvo. Así que no hay ningún secreto en las Sagradas Escrituras. Si quieres conocer más de la Biblia, llámame. Yo te ayudaré para que puedas seguir adelante en los caminos del Señor. En esta hora, esta es la palabra de Dios que te he predicado. Y voy a orar para todo aquel que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Sígueme mis palabras y cuando termine, declárate salvo, porque nosotros estamos autorizados para llamar gente que quiera salir del mundo, de las tinieblas, a la luz admirable de Cristo. Sígueme. Señor Jesús, en esta hora yo soy un pecadora, pero me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, limpia mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y guíame a una iglesia donde pueda yo oír palabra de Dios. Si hiciste esta oración, declárate ya salvo. Y ahora voy a orar por los enfermos. Si estás enfermo, pon la mano donde estás enfermo y Dios te puede sanar. Padre de la gloria, Señor del cielo y de la tierra, una vez más me presento delante de ti. Mira a los que están enfermos, Padre, en todo el mundo que esté oyendo este mensaje. Sánalos, Padre, sánalos en el nombre santo y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo pido por fe y por tu palabra, lo declaro hecho. Pues que una iglesia donde crean en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y lo bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga y hasta la próxima, la semana que entra. Bye bye.